Bien, vamos a hacer ahora una configuración de eh, nuestro personaje principal. Para eso vamos entonces a crear una nueva escena y vamos a escoger aquí otro nodo. Vamos a buscar acá nuevamente carácter. Aquí encontramos nuestro primer nodo raíz a partir del cual vamos a poder crear nuestro personaje. Vamos a guardar esta escena como, voy a llamarla player, y ya desde aquí podemos nosotros crear nuestro personaje. Una de las advertencias que nos aparece acá dice este nodo no tiene forma definida, por lo tanto no puede colisionar o interactuar con otros objetos. Entonces aquí es donde nosotros tendremos que agregarle precisamente un nodo hijo, y este nodo hijo va a ser un sprite. Obviamente tenemos la primera opción que nos aparecería, es un sprite 2D que realmente consistiría en como dice acá, un sprite de propósito general. Generalmente esto en ese sentido es un sprite estático. Vamos a decirle aquí un sprite animado 2D. Vamos a darle crear y nos crea precisamente nuestro sprite. Sin embargo, nos surge otra advertencia: se debe crear o establecer un recurso sprite frames en la propiedad sprite frames para que animated sprite muestre los fotogramas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es precisamente crear nuestra animación. Vamos a ir a este ítem. Aquí tenemos nosotros un esquema. Vamos a crear aquí un nuevo sprite frames. Vamos a utilizar esta opción que dice acá por defecto. Si hacemos clic acá en sprite frames, nos aparece este panel de animaciones en donde podemos nosotros insertar nuestro esquema de animaciones. Obviamente este esquema de animaciones correspondería, en el caso de un juego 2D y específicamente en este tutorial, a la secuencia de los sprites que vamos a utilizar para hacer precisamente nuestra primera animación, que sería un estado como en reposo o idle. Vamos a darle clic a este icono para añadir los fotogramas. Seleccionamos el mapa de bits en PNG que vamos a utilizar como referencia. Hay algo importante, interesante a revisar acá. Originalmente, cuando hacemos una importación de una hoja de sprites, vamos a ver una división de nuestro sprite en 4x4, 4 filas, 4 columnas, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta aquí es que dependiendo del esquema del dibujo, como se haya construido el dibujo, pues tendremos que hacer divisiones que correspondan. Técnicamente este cuadradito estará utilizando todos estos tres dibujos, es decir, la palabra run y estos dos dibujitos que corresponden al estado de correr, perdón, al estado de idle. Entonces lo que vamos a hacer es dividir la malla, dividir el dibujo en 8x8 secciones. Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, ya Godot nos genera una división del mapa de bits. Ya podemos seleccionar los dibujos que corresponden. Seleccionamos los 4 dibujos del estado idle y los añadimos como fotogramas. Vamos a ver acá que la velocidad estándar que nos muestra son 5 fotogramas por segundo. Voy a oprimir la tecla F y con la ruedita del mouse podemos agrandar. Por ahora voy a darle clic aquí en este botón de play y ahí podemos ver la animación, y digamos que esto correspondería entonces a nuestro estado idle. Voy a darle doble clic aquí para darle otro nombre a esa animación. Voy a decirle que se llame idle. Y respecto a estos elementos de sprite, voy a cerciorarme de escoger en este filtro la opción libres para que precisamente nos presente el sprite con la apariencia que necesitamos, un píxel duro. Vamos a darle control S para guardar y aquí tendríamos nosotros entonces nuestro sprite animado.
Vamos a darle clic en play. Mientras tanto, aquí nos ofrecía una advertencia al principio. Este nodo no tiene forma definida, por lo tanto no puede colisionar o interactuar con otros objetos. Técnicamente este sprite que estamos viendo sí tiene una forma, pero es una forma por el mapa de bits, pero no tiene una caracterización de forma que desde el punto de vista de la física o de las propiedades de física pues pueda realmente interactuar, y es precisamente una forma para colisionar. Vamos a hacer clic en character body, vamos a crear un nodo hijo, y en este caso voy a seleccionar, vamos a escribir la palabra colisión. Aquí tenemos collision polygon 2D y collision shape 2D. En el caso, la forma más básica podría ser un collision shape 2D. Voy a darle clic y voy a mirar otras opciones. Collision 2D, creo que aquí tenemos una opción perfecta. Acá me presenta: para que funcione Collision Shape 2D se debe proporcionar una forma. Por favor, crea un recurso de forma para ello. Entonces vamos a escoger, aquí tendríamos realmente nuestra propiedad o nuestro atributo de Collision Shape 2D establecida, pero debemos darle una forma. Podemos crear diferentes formas, por ejemplo un rectángulo. Sin embargo, aquí yo voy a utilizar un círculo 2D. Entonces digamos que por las características del personaje, que no va a tener mayor fricción o no debería tener mayor fricción, voy a seleccionar precisamente esta opción. Voy a darle estas dimensiones y voy a ubicarlo en esta posición. Algo importante que debo corregir aquí en la posición del personaje es que el personaje debe coincidir en los pies con esta línea que corresponde a la base del eje X. Entonces, ya teniendo este ajuste, digamos que ya podemos pensar precisamente en una configuración completa de nuestro personaje. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es un character body que correspondería entonces a nuestro personaje, y tendríamos dos elementos, dos nodos hijos. Uno corresponde al sprite y el otro corresponde a la propiedad de colisión, y como nos podemos dar cuenta, las advertencias desaparecen. Si yo puedo digamos que reconocer como tal si este elemento está trabajando correctamente, puedo irme a la escena 1 e integrar este personaje. Simplemente lo arrastro y aquí se nos presenta el personaje. El personaje se ve bastante chiquito. Esto se debe a la configuración que tiene la escena. Entonces aquí podemos nosotros establecer un zoom que permita corregir esta apariencia. Vamos a decirle 4 de ancho, y acá podríamos decir que nuestro personaje ya se acerca quizás a una proporción respecto a la cámara que podría ser un poco más sensata. Vamos a dejarlo acá, vamos a darle control hacia la escena, y aquí ya podríamos ver nosotros el comportamiento del personaje. Sin embargo, si damos clic aquí en player y doy play, voy a decirle, aquí dice no se ha definido ninguna escena principal, seleccionar una. Entonces aquí obviamente si yo le digo que seleccionar la actual, es decir player, me diría que utilizar precisamente esa. Entonces vamos a darle a cancelar. No sería muy buena idea, porque él va a asumir que la escena principal, o sea la escena de juego, va a ser player, y no va a ser así. Vamos a darle entonces escena aquí, vamos a darle play. Aquí me dice no se ha definido ninguna escena principal, seleccionar una. Le voy a decir que seleccionar actual. De esta manera él configura la escena que hemos creado como la escena principal. Aquí lo que vamos a ver, o lo que está haciendo Godot en efecto, es recreando la escena y colocando todos los elementos que estarían formando parte precisamente de esa primera interacción en el juego. Aquí vemos nuestro personaje
y vemos que pues se presenta tal cual como nosotros lo hemos requerido. Entonces aquí hay un aspecto importante en el personaje, es que tiene una serie de, tiene un elemento de colisión, tiene un sprite, pero aún falta darle una interacción como tal a nuestro personaje con respecto al usuario. Entonces aquí es donde venimos a realizar la siguiente acción de integrar un script. Bien, como habíamos visto, entonces tenemos nuestro personaje animado. Una de las configuraciones que voy a cerciorarme, por defecto las animaciones solamente se reproducen de manera constante cuando lo estoy viendo en la escena como en modo de edición, pero vamos a cerciorarnos que esta animación, como aquellas que deben repetirse, tengan activado este loop de animación como tal. ¿Con qué objeto? Con el propósito de que pues, la animación siempre se esté repitiendo. Y vemos acá un icono que nos dice que la producción sea automática al cargar. Vamos a darle clic teniendo en cuenta que esta acción de animación idle pues siempre va a ejecutarse mientras no suceda algo diferente como una interacción con el usuario. Entonces vamos a darle control S y vamos a ver en escena cómo inmediatamente Godot interpreta el cambio, y en efecto cuando nosotros hacemos el play de la escena que lo contiene, pues vemos que el personaje se presenta animado. Si por el contrario no tuviéramos activo esta opción, guardamos la escena de player y nos devolvemos hacia la escena 1 y damos play, entonces nuestro personaje vamos a ver que se presenta estático. Entonces en este caso la animación necesitamos que se ejecute una vez se ingresa, entonces de manera automática. Vamos a volvernos a la escena, ya sabemos que Godot actualizamos, a darle control S. Vamos a ir nuevamente a player, vamos a hacer una configuración aquí de comportamiento a través de scripting, vamos a usar un script preestablecido. Vamos a darle play a este icono, vamos a ver que se nos abre la opción de crear un script. Podemos crearlo, un script basado en el lenguaje propio de Godot, GDScript, o en C#. Vamos a usar GDScript. La herencia obviamente será como tal el nodo raíz de la escena del personaje, carácter body 2D, y vamos a utilizar una plantilla. De manera predeterminada se nos va a aparecer de esta manera, y de hecho lo que vamos a ver es simplemente la opción de crear de establecer la plantilla, y la ruta por lo general será desde res en adelante. Esto porque pues realmente no tendríamos nosotros, perdón, res y escenas, porque pues en este caso es la ruta establecida como tal. Es decir, podríamos tener una escena, una carpeta de scripts, pero no es el caso. Entonces vamos a darle plantilla, vamos a utilizar en este caso la plantilla básica integrada, que es carácter body 2D. Podemos usar opciones del nodo por defecto o un objeto vacío, pero en este caso vamos a utilizar esta opción. Vamos a crear una ruta. Si nos damos cuenta, el script va a poner el nombre precisamente de la escena. Vamos a crear acá una nueva carpetica que vamos a llamar scripts. Listo. Le decimos aceptar, le decimos que la abra y ya sabemos que va a guardar acá. Vamos a decirle crear. Entonces este script que estamos viendo acá, vamos a guardar nuestra escena playa. Este script que estamos viendo acá lo que hace fundamentalmente, primero extender, por decirlo de alguna manera, desde el nodo raíz, obviamente hacia adelante, es decir, todos sus hijos, va a extender las propiedades, todo lo que estemos utilizando aquí como funciones. Establecemos dos variables, una que define la velocidad de movimiento del personaje, otra la velocidad de salto, en un valor negativo, teniendo en cuenta que el personaje, las escenas en sus ejes X y Y
el y correspondiente a la altura, el y desde 0 hacia menos 1, 2 o 3 es un movimiento ascendente. Y esto porque la gravedad para Godot es un valor positivo. Entonces aquí tendríamos nosotros precisamente en la función que procesa las físicas una primera condición que establece que si el personaje no está sobre el piso, entonces la velocidad va a ir a un aumento en función de la gravedad. Esto correspondería fundamentalmente al efecto de la gravedad. Tener en cuenta lo interesante, que aquí dice velocidad, aquí dice velocidad punto y. Si aquí vemos velocidad, estaría correspondiendo a la velocidad de los dos ejes, es decir, que la gravedad va a afectar no solamente el movimiento ascendente propiamente en el eje Y, sino ese movimiento posible de traslación a través del eje X mientras la gravedad está activa. Y aquí vemos dos elementos que establecen la interacción. Un primero tendría que ver con la velocidad precisamente en el eje Y cuando se oprime la tecla espaciadora. Esto que estamos viendo acá, UI as accept, se refiere precisamente a la configuración de input que de manera predeterminada tiene Godot, y en este caso si el personaje está sobre el piso, entonces va a poder saltar. Y aquí vemos una primera variable que se llama dirección, que establece como valor el input a través del eje X de izquierda a derecha. En esta condicional decimos que en efecto se genera un efecto relativo al movimiento según la velocidad y un efecto entre dos valores, la velocidad de X y 0, dependiendo de la velocidad, para generar una desaceleración del movimiento, en tanto que pues está en una posición, una velocidad de 0 cuando inicia hasta que se logra a partir del input, y aquella desaceleración que se produce cuando se deja de oprimir la tecla. Aquí tenemos una explicación relativamente sencilla, relativamente superficial de lo que está sucediendo en el script. Vamos a ver entonces qué sucede en la escena en la cual está el personaje. Recordemos que siempre que vamos a reproducir nuestro juego lo hacemos desde la escena principal. Vamos a darle clic aquí en 2D, cerciorarnos porque cada vez que hacemos clic aquí en el script, en el icono, se nos va a abrir esta sección de script. Damos clic aquí en 2D y podemos ver nuestro personaje nuevamente. Vamos a ver acá algo importante, y es que como ya tiene un script que afecta al personaje desde la física, pues vemos que nuestro personaje en efecto cae porque lo está afectando la gravedad. Así terminamos nosotros con este proceso de configuración inicial de nuestro personaje. Bien, con el fin de darle un mejor comportamiento a la escena, obviamente ya que sabemos que nuestro personaje pues cae hacia el infinito y más allá, entonces vamos a establecer un elemento en la escena con el que el personaje colisione, caiga en él, y que en efecto trabaje con la idea de ser el piso, por decirlo de alguna manera, dentro de la escena, de tal manera que cuando lo toque, cuando esté sobre este elemento, pues en efecto el personaje se pose en este cuerpo. Obviamente tendrá una formalidad y una característica de colisión. Bien, entonces vamos a diseñar aquí un elemento. Vamos a darle clic acá, static. Vamos a crear entonces un elemento, un cuerpo 2D estático, porque en este caso se trataría precisamente de un elemento con el que se va a colisionar, y en este caso estático, no va a tener movimiento, no va a tener ninguna dinámica, simplemente permitir la colisión. Y este objeto nos dice aquí como advertencia: este nodo no tiene una forma definida. Entonces lo que tendremos que adicionar es precisamente botón derecho, añadir nodo hijo, una propiedad de colisión. Vamos a oprimir col. Aquí tenemos colisión shape 2D. Vamos a darle clic y le decimos crear. Entonces aquí básicamente nuestro personaje
ha generado entonces nuestro forma de colisión. Vamos a adicionarle un tipo de shape. Vamos a dar clic acá y vamos a decirle, aquí vemos nosotros, aquí vemos varias opciones. La más cercana uno podría decir que es nuevo rectángulo, pero un aspecto importante es que va a tener un comportamiento de piso, es decir, va a hacer que las físicas, va a tener una representatividad en términos de física. Recordemos que el script reconoce un objeto que se comporta como piso, entonces vamos a decirle nuevo World Boundary Shape 2D. Vamos a darle clic y aquí vemos nosotros una forma o mejor una herramienta visual dentro del modo de edición que nos estaría indicando que en efecto tenemos un piso. Y fíjense una flecha que nos indica básicamente una fenomenología de física que tendría que ver con el eje Y en ascensión. Ahí es bastante claro Godot a la hora de decirnos cómo va a ser este comportamiento. Vamos a darle play y aquí vemos nosotros cómo en efecto nuestro personaje ya se ha posado. Entonces, si yo me muevo, de hecho me muevo bastante rápido, y barra espaciadora, el personaje salta. Fíjense cómo cuando yo salto, recordemos que el salto también influye en los movimientos a través del eje X, que no hay ninguna restricción en el eje X mientras no se esté tocando el piso. Digamos que aquí le da un poco más de dinamismo a nuestro personaje. Obviamente nosotros podríamos utilizar este Shape 2D en una posición con respecto a la cámara y al personaje mucho más bajita. Eso también dependerá de cómo queramos nosotros trabajar. Voy a darle aquí nuevamente play y vamos a ver que obviamente el personaje, estando casi en la parte media, fíjense, descendió y aquí ya salta. Entonces, a partir de esta configuración de la escena podríamos decir que hemos finalizado con una primera caracterización de nuestro juego, y es una configuración básica de la escena y una configuración básica de nuestro personaje principal.